¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches. Muchas gracias por estar detrás de las pantallas sintonizando a las 8:45. Hemos seleccionado doña Silvia Jerez y un servidor que nos toca, como ustedes saben, la noche de los martes, dos temas. El primero no podía ser otro que lo que se ha denominado el caso Gustavo Alejos, de las farmacéuticas, de los contratos y de los proveedores del ICS, o como ustedes le quieran llamar. Nos referimos exactamente a la operación que esta mañana emprendió el CICIG, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, contra 13 personas, 11 de las cuales han sido capturadas, dos, entre ellas el señor Alejos, están en busca y captura. Vamos a tocar este tema o vamos a analizar algunos pormenores que pensamos pueden ser de su interés y que vayan surgiendo en la conversación con dos de nuestros invitados. Nos referimos al fiscal especial contra la impunidad del Ministerio Público, don Juan Francisco Sandoval. Juan Francisco, buenas noches, muchas gracias otra vez. No sé si felicitarnos por tenerte tan a menudo o apenarnos, porque felicitarnos porque se ponen las cosas sobre la mesa, apenarnos porque son muchas, pero qué bueno que vayan saliendo, ¿verdad? Y también al diputado actual y reelecto por Encuentro por Guatemala, el señor Luis Pedro Alves. Luis Pedro, buenas noches, y muchas gracias a ambos. Silvia. Muchísimas gracias. Bienvenidos ambos, señor fiscal. Yo quisiera comenzar con usted. Estamos viviendo momentos históricos en Guatemala. El diputado Luis Pedro Álvarez ha sido uno de los grandes fiscalizadores del ICS y nosotros desde nuestro tema periodístico hemos realizado sendas investigaciones. Recordemos que Gustavo Alejos en el régimen de la UNE fue secretario privado, más de 2.900 adjudicaciones le fueron entregadas, más de 500 millones de quetzales en sobrevaloraciones que vimos desde la prensa de más del 3.000%. Ahora, finalmente, después de más de 15 años, se realiza una orden de captura por tanto el tema de corrupción en la compra de medicamentos, tráfico de influencias y otros delitos. Cuéntenos un poquito de qué se trata este caso del señor Alejos. Bueno, este caso deriva de una investigación que arrancó en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala relacionada con actos de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Derivado de esa investigación que inició el año anterior, alrededor del mes de octubre, pues se arrancaron eventos como el del ICS Pisa, el ICS Chiquimula, y como parte de la investigación, la propia investigación determinó la existencia de algunos operadores y que mediante la utilización del método especial de investigación de interceptación telefónica se pudo determinar que estos operadores eran en un inicio Alejandro Toledo y Juan Pablo Muralles, quienes le dieron a la Fiscalía en primer lugar la idea de cómo se ponían de acuerdo con médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, directores de unidades que tenían incidencia para gestionar la necesidad de productos dentro de las propias unidades médicas, y a partir de ahí y su inclusión en el listado básico de medicamentos de algunos medicamentos, pues en acuerdo, concierto con proveedores, pues se daban estos eventos, se compraban los medicamentos, inclusive entre los propios proveedores se distribuían de alguna forma equitativa de la forma en que iban a ser beneficiados, y la propia investigación determinó que uno de estos operadores era esta persona, quien actualmente se encuentra sustraída de la justicia. Que estamos hablando, señor fiscal, de una estructura que utilizó muchos de médicos y donde se crearon necesidades de medicamentos que ni siquiera eran prioridades de los enfermos en el ICS. O sea, a ese nivel llegó de que no se tomaron en cuenta las necesidades inmediatas de los pacientes, sino que se hizo un negocio millonario y lucrativo. Eso, efectivamente, no se previó que la salud, en lugar de ser una necesidad básica de la población, aquí la salud, pues al final de cuentas era un negocio para proveedores que con el fin de obtener ganancias de la actividad comercial que desempeñaban, pues lucraban con la propia salud, porque muchas veces estos medicamentos no eran necesarios, ¿verdad? Luis Pedro, vosotros, vuestra bancada, tú, doña Ninet y algunos otros diputados denunciasteis esto. ¿Qué representa esta victoria jurídica como punta de flecha del trabajo político que venís haciendo de fiscalización en el Congreso? Sí, Pedro, yo creería que victoria va a ser cuando tengamos sentencias condenatorias firmes, basadas en pruebas concretas, pero definitivamente los pasos que se han dado hoy son, para nosotros son un aliciente, son un incentivo
de que se pueden hacer las cosas. Yo traigo aquí algunas copias y por supuesto que nos las pueden pedir ustedes por redes sociales, no hay necesidad con los formalismos de libre acceso a la información pública, ni mucho menos, son completamente públicas. Está el caso que nosotros investigamos del ICS de Pisa. La primera fiscalización que hicimos nosotros fue de fecha 6 de febrero de 2014, la segunda el 5 de agosto de 2014. Nosotros ya denunciábamos, y aquí está la presentación completa, en el caso del ICS, ya denunciamos la injerencia que quería hacer esta empresa, que no tenía realmente una representación seria en Guatemala. El principal proveedor de diálisis peritoneal, que es a través de una bolsa, un filtro a través de una bolsa en Guatemala, es una empresa que se llama Baxter, es una empresa colombiana bastante seria, que tiene operaciones en toda América Latina. Pueden haber mejores, es posible, pero en Guatemala hoy por hoy ese es la principal proveedor. Y venía esta empresa con malas referencias de México. Nosotros fuimos a buscar la sede de la empresa, realmente no había absolutamente nada. Las personas que empezaban a hacer los cambios a esa nueva empresa empezaron a tener problemas de infecciones, y nosotros lo denunciamos en su tiempo. A la Contraloría de Cuentas también les votamos 2 licitaciones precisamente por falta de cuestiones técnicas, etcétera. Y yo quiero, y aprovecho la oportunidad que tengo aquí al señor fiscal del Ministerio Público para decir que el tema de estas redes de proveedores de medicinas y de servicios médicos no es únicamente el ICS, es las mismas redes, y digo las mismas redes porque son algunas de los nombres de las empresas que están en el ICS, también están en todas las redes de servicios de hospitales nacionales. Es el caso de Sabiafarma y en el caso de UNAERC. El caso de UNAERC es patético. UNAERC es la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico. Nosotros hicimos fiscalizaciones de fecha 16 de mayo de 2014, 16 de septiembre del 2014, 27 de octubre y 20 de marzo del 2015. Y como decía el fiscal, un modus operandi que se ve, que lo estamos viendo que se repite, solo para poner un poquito las cosas en contexto. UNAERC debía a los proveedores más de 100 millones de quetzales el año pasado. El Congreso le amplía el presupuesto cerca de 100 millones más para este año 2015 para que le hiciera pago a los proveedores. No les pagaron. Ahora, aquí cabe una pregunta, Luis Pedro. Si ustedes han puesto eso de manifiesto en el Congreso, si era una cosa, no era evidente, pero digamos que sí era voz populi y ahora se evidencia, ¿qué diputados votaban ese tipo de ampliaciones aún a sabiendas de que se había evidenciado Mira, yo creo que la ampliación para el pago de proveedores, en este caso los proveedores eran serios, estaba relativamente bien. El problema está, y aquí es donde yo iba a terminar con el modus operandi de esta red, es que inventaban necesidad y empezaron a abrir nuevos centros. Tú hablabas del centro de Chiquimula, pero hay otro en Escuintla, hay otro en Jutiapa, donde estaban subarrendando inmuebles, lo cual es prohibido por la ley de contrataciones del Estado. Obviamente la idea es que hagan arrendamientos directos con los dueños de los inmuebles para que no hayan intermediaciones y el Estado no pierda dinero. Por ejemplo, se iban a utilizar 5,000 kits para hemodiálisis, se compraban 14,000 kits. Y les preguntamos, bueno, ¿y el sobrante dónde está? Jamás lo respondieron. Resultaba que una doctora que fue directora de UNAERC era la dueña del centro. Luis Pedro, estamos Escuintla. hablando de una estructura que se mantiene en impunidad. Y en este caso yo quisiera referirme, porque la impunidad es lo que ha reinado en el sistema de salud durante muchos años. Yo quisiera preguntarle, señor fiscal, ¿cuáles son las pruebas que ustedes tienen? ¿Qué es lo que se pregunta la población? ¿Qué pruebas contundentes tienen para poder ligar a procesos al señor Alejos? Hay 11 personas capturadas el día de hoy y una estructura mucho más amplia. Cuéntenos un poquito de la investigación. Bueno, si bien es cierto, en este momento no puedo profundizar en cuanto a los elementos de convicción y los hechos que serán imputados. Mañana serán dados a conocer en forma pública y principalmente a las personas involucradas. Le debe indicar de que el hecho de contar con una interceptación telefónica y que ésta tenga como soporte el evento completo de Guatecompras, a nosotros nos da la idea completa y tener documentado completamente que efectivamente eventos para los cuales las personas se coludían o estaban en connivencia, pues efectivamente fueron eventos adjudicados y por los cuales hubo erogación de dinero del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que al final de cuentas es el dinero público. ¿Desde cuándo, fiscal, o qué periodo abarca esta investigación? El diputado nos ha hablado del año 14 y 15. ¿Estamos hablando de esas fechas? ¿Son anteriores? La investigación del Ministerio Público arrancó en octubre del año 2014, que fue que nosotros tuvimos conocimiento por medio de denuncia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y el periodo que el Ministerio Público pudo documentar hasta el momento abarca de noviembre del 2014 a abril del año 2015.
Yo tengo una duda al respecto. El señor Gustavo Alejos hemos sabido que ha estado por más de 15 años siendo el todopoderoso de la venta de medicamentos. En la época de Alfonso Portillo fue el asterisco, el doble asterisco que se puso a las medicinas que únicamente podrían ser compradas, que favorecieron a las empresas de J.I. Cohen, de donde él era socio y fue gerente. Posteriormente supimos de Roxana Valdetti cuando entró en negociaciones para adjudicar contratos de más de 400 millones que estaban sobrevalorados. Ese periodo de atrás se puede incluir en esta investigación o cómo se puede hacer para que todos estos años de impunidad puedan ser agregados a los delitos. Pues en primer lugar nosotros tenemos que trabajar hechos concretos y delimitados, los cuales tenemos en este momento. Lógicamente, si de nuestra propia investigación encontramos elementos sólidos que nos permitan abarcar otro periodo, es nuestra obligación. El artículo 289 del Código Procesal Penal nos obliga a que en cuanto tengamos conocimiento de los hechos, tengamos que tomar las medidas que correspondan para evitar que los hechos continúen con sus consecuencias. Diputado, ¿qué hacer ahora? Porque digamos que esto, la justicia, ojalá, como tú decías al inicio, lo cierre y abra otros, pero ¿qué se puede hacer? Mucho. Digamos, el Ministerio Público está haciendo su papel de la función represiva de todos estos hechos delictivos, pero hay una fase preventiva que es muy importante y es el cambio del sistema. Nosotros tenemos que cambiar el sistema, no podemos seguir utilizando la compra directa y la compra por excepción como una regla. De hecho, hoy en el Congreso de la República se conoció con muchísima dificultad, pero pasó ya en tercer debate la propuesta de nueva ley de contrataciones del Estado. Eso es importantísimo porque tenemos que, aquí en Guatemala se tiene que licitar, y se tiene que licitar públicamente, abiertamente. Tenemos que mejorar la calificación de los miembros de las juntas calificadoras y tiene que quedar grabado y tiene que estar abierto. No puede ser que el 95, miren el número, 95% de las compras de los gobiernos, por lo menos en los últimos 3 años, han sido por excepción indirecta. Eso quiere decir sobrevaloración segura, contrataciones de amigos, etc. Al menos nada eficiente, claro. Eso no puede seguir. Nosotros entendemos que hay casos de excepción, pero son de excepción que no se pueden convertir en la regla. Y esos casos de excepción, en esta nueva ley, se está previendo de que pueda haber muchísima más publicidad y se asegure realmente la transparencia y la información. Porque fíjense, en estas situaciones que ustedes pueden ver, que yo les mencioné muchas y se las comparto a quien me las pida. Le pedimos a Contraloría de Cuentas, le pedimos a la Junta Directiva del ICS, con oficios por escrito a los cuales yo firmé, información sobre los contratos 029, sobre las bases de licitación, sobre los criterios de las juntas calificadoras. Sigo esperando la información, pese a que el artículo 4... Pero estaríamos entonces hablando que si no interviene una CICIG, estaríamos en completa impunidad en este caso. Yo creería que sí, Silvia, te voy a decir lastimosamente, bueno, la administración, la gestión de la licenciada Aldana ha sido muy distinta. Ya no sé yo si es por el impulso de la CICIG, es por ella misma, es por el conjunto, espero que fuera así la situación, pero la realidad es que, por ejemplo, en tiempo de honor asegura la excontralora de cuentas, creo que su labor fue bastante limitada. Se presentaron más de 400, yo se lo estaba comentando al fiscal aquí, se le presentaron más de 400 denuncias penales, 0 condenas. Estoy seguro que muchas de esas denuncias están mal presentadas o probablemente no eran penales, pero 0 condenas, por favor. Y algo interesante, nos decía la jefa en ese entonces del jurídico de la Contraloría de Cuentas en citación pública a la bancada de Encuentro por Guatemala, y todas nuestras citaciones las grabamos en digital, ustedes las pueden ver, que cuando el Ministerio Público pedía la desestimación de esos casos que presentó la licenciada Segur, los jueces en el más del 90% de los casos les decían no se lo voy a desestimar porque usted tiene que continuar investigando. ¿Qué pasó en la gestión de la administración pasada? Por lo menos creemos que la lucha contra la corrupción... Ahora hablemos de un tema, un delito de los que se está imputando al señor Alejos, al señor Muralles, entre otros, el tráfico de influencias. Interesante porque nos estamos refiriendo al tráfico de influencias, es haber usado el poder que se tenía para recibir contratos, adjudicaciones o beneficiarse. Señor fiscal, hábleme un poquito de este delito y cómo lo están aplicando ustedes. Es un caso bastante interesante porque sabemos el poder que a lo largo de muchos gobiernos ha tenido el señor Alejos. Bueno,
En el caso del delito de tráfico de influencias, lo que comprende esta figura contenida en el artículo 449 bis del Código Penal es que la persona aproveche su influencia en un funcionario en un evento en el que él tenga capacidad de resolver o que por intermedio de él se llegue a una persona que tenga la capacidad de resolver un determinado asunto. En el presente caso, tal como lo mostró en la presentación que hicieron mi jefa, la señora fiscal general y el señor comisionado, dentro de esta estructura habían tanto operadores, funcionarios periféricos, quienes eran objeto de ser influenciados y cooptados, y así como otro grupo que los denominados funcionarios centrales con poder de supervisión. Entonces, estas personas, estos operadores tenían tal poder de influencia que inclusive sabían antes de los eventos que los funcionarios periféricos. Es decir, la labor de la Fiscalía en este momento va encaminada a establecer en específico cuál de esos funcionarios centrales fueron los que en realidad tuvieron labores de coordinación con estos operadores. Le he de indicar de que algunos de ellos ya están procesados, pero en su momento el Ministerio Público solicitará que sean citados para ser escuchados ¿Qué hay, también por por estos ejemplo, del hechos. presidente del ICS, en este caso, de las más altas autoridades del ICS? ¿Podrían estar enterados e implicados en esta red? Podrían estar involucrados y en el momento en que tengamos elementos sólidos que permitan presentarlos a ellos e imputarles esos hechos, no lo dude que ahí van a estar imputados. Vamos a hablar de números, dos cifras. ¿Cuántos años representan los delitos que se les están, máximo, ¿verdad?, imputando a estas personas para que el ciudadano tenga una idea de la dimensión penal que tienen el ilícito que ustedes están adjudicando y qué volumen de dinero han detectado, si lo han detectado y lo pueden decir, de estos prácticamente, ¿qué?, un año y poquito más de periodo de investigación. Bueno, en cuanto a los delitos, por ejemplo, el tipo penal de asociación ilícita tiene un mínimo de 6 años, tiene hasta un máximo de 8 años. Tenemos el tipo penal de tráfico de influencias que ya va de penas que oscilan entre 3 y 6 años y el tipo penal los cohechos que sean activos o pasivos, la pena oscila entre 5 y 10 años de prisión. Independientemente de eso y de que de momento sería muy prematuro hablar de una cifra exacta, la investigación que el Ministerio Público presentará ante los tribunales permitirá demostrar el acrecentamiento en cuanto a la adjudicación a entidades vinculadas con algunos de estos operadores. Luis Pedro, este es un caso, van a salir más. ¿Tú crees que estamos en un punto de inflexión para arreglar estas cosas? Definitivamente, pero yo sí creo que la libertad, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Yo creo que ahorita se están haciendo esfuerzos importantes, pero quiero pensar que se están haciendo los cambios institucionales y en el sistema para que posteriormente, dentro de 4, 5, 6 años, que un día ya no esté CICIG en Guatemala, pues el Ministerio Público esté suficientemente fortalecido y no dependa de la buena voluntad del fiscal general, sino que los fiscales independientemente puedan hacer su labor, que la ciudadanía pueda denunciar, porque miren, a final de cuentas, yo estoy seguro que muchas de las personas que nos están viendo el día de hoy, o son contratistas del Estado, constructores, proveedores, etcétera, y saben que todo lo que estamos diciendo aquí es cierto. Pero ¿por qué no se acercan a las autoridades y lo denuncian? Si no son parte también de ese problema. Porque, por ejemplo, como funcionarios públicos recibimos esa, digamos, presión constante por hacer algo en contra de la corrupción, pero también no podemos hacer algo. El Ministerio Público está en una situación similar si la gente no nos denuncia. Ellos, pues ustedes tienen algunas herramientas especiales, ahora métodos de investigaciones especiales que nos ayudan, pero la realidad de las cosas es que si la gente también no hay un cambio cultural y hacemos realmente una tacha social, porque cuando vemos que una persona, un funcionario público se está enriqueciendo indebidamente de una forma abrupta y exagerada, sabemos que viene de corrupción. Entonces es importante la tacha social, es importante la denuncia, y eso se va a ir dando y va generando confianza conforme el Ministerio Público vaya respondiendo, porque también lo que nos dicen hoy por hoy muchos de los contratistas es, mire, ¿para qué voy a denunciar si el Ministerio Público no pasaba nada y solo van a tener represalias contra mí? Hay un tema aquí que es también interesante de abordar. Estamos hablando muchas veces de funcionarios públicos, estamos hablando de contratistas. Aquí hay médicos que hicieron juramentos socráticos, esos médicos que nosotros admiramos tanto, que salvan vidas. Es una estructura asquerosa, por así decirlo, de médicos que lucraron con la salud de los pacientes. Cuéntenos un poquito de esta estructura médica, cómo funcionaba. Sabemos que hay oncólogos y hay gente que realmente tenía profesiones muy respetadas adentro del ICS. Sí, la forma de operar es que los funcionarios periféricos era el primer lugar en donde se creaba la necesidad
del producto, que eran los propios médicos. Y algunos de estos médicos formaban parte de los comités terapéuticos. Existen comités terapéuticos, el Comité Terapéutico Central, que es el más importante dentro del instituto, y los comités terapéuticos locales. La función de estos es incluir productos en el listado básico de medicamentos con el propósito de que el ICS pueda comprar en forma directa de ese tipo de medicamentos. Entonces, la función de ellos dentro de la organización era incluir primero crear la necesidad del producto y en segundo lugar tener la función de asegurar que esos medicamentos fueran incluidos en el listado básico de medicamentos para no tener ningún problema para poder negociar con los mismos. ¿Y qué era lo que ellos ganaban? ¿Comisiones? Comisiones indebidas y además como los operadores tenían la posibilidad de influir en altas autoridades del instituto, hasta posibilidades de ascenso o de que ingresaran personas afines a la organización, tenían por medio de ese por ejemplo, contacto. hay rastreos de las cuentas bancarias y el enriquecimiento ilícito de toda esta estructura. Eso es lo que tendrá que determinar al finalizar la investigación. De momento tenemos esta información y lógicamente las unidades financieras, tanto del Ministerio Público como de la Comisión, tendrán que hacer el rastreo para poder determinar el beneficio. Fiscal, hay aquí una pregunta, no sé si la puede responder, pero yo se la voy a hacer de todas maneras. ¿Hay más investigaciones en marcha tanto contra el señor Alejos como contra otras organizaciones de corrupción? Hay más investigaciones. Ahora, en cuanto al señor Alejos, por ejemplo, mi jefa, la señora fiscal general, lo indicó de que existe en una fiscalía alguna investigación relacionada con temas electorales. Y no les quepa duda de que sí existen más investigaciones. A eso vamos. Hay también un financiamiento de campaña a la UNE, específicamente, que ya lo había hablado el señor comisionado Iván Velázquez. Con el tema de financiamientos de campañas, ¿cuál va a ser el rol del Ministerio Público? Y en este caso, ¿se adjuntan los delitos o se tendrá que hacer otro proceso y otro caso aparte por el tema de financiamiento de campañas? De hecho, existe una investigación abierta derivada del informe que presentó el señor comisionado y una fiscalía especial que se está encargando de ese tema. Luis Pedro, y en el caso del Congreso, tú que has estado muy de cerca, tal vez le cuentas al televidente el rol que ha tenido Gustavo Alejos, ¿cuál ha sido su influencia a nivel de parlamentarios? Bueno, directamente a la bancada de Encuentro por Guatemala nosotros jamás hemos recibido, o por lo menos en lo personal, jamás he recibido una llamada directa al señor Gustavo Alejos, pero sí escucho y se oye de que es una de las personas que ejercen muchísimo poder, pues obviamente siendo financista manifiesto, porque es algo que él mismo dijera de la UNE, reconoció también que el Partido de la Gana era un partido que prácticamente era de su propiedad, y en algún momento, yo no sé cómo estará el estatus de su relación con su hermano, pero también el partido todos recibieron, por lo menos en un inicio, financiamiento de él. Entonces es un actor, imagínate cuántos diputados de alguna forma pues sí recibían un apoyo financiero de este individuo que seguramente ejercía presión, y entendemos que uno de los sectores, no estoy diciendo que él necesariamente, no lo puedo probar, pero uno de los sectores que están influyendo enormemente para que la ley de contrataciones no avance en el Congreso de la República es el sector de las farmacéuticas y proveedores del todo el sistema de salud pública. Y solo quisiera aclarar una cosa, Silvia, que nosotros hemos hecho una fiscalización muy fuerte en el tema de hospital, por ejemplo, San Juan de Dios, UNAER, ICS, etcétera. Hay médicos que realmente son héroes en el país, ganan muy poco, 6,000, 7,000 quetzales, con una profesión que les costó 9, 10 años, con especializaciones llegan a 9,000 quetzales, y por esos malos médicos no los podemos juzgar a todos los demás que hacen una labor, que están tratando de curar realmente, literalmente, cánceres con curitas. Y eso es lamentable, y la lucha que se está haciendo en Guatemala contra la corrupción, y ya todas esas personas e instituciones que estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción y la cero tolerancia contra la corrupción, recordemos que esa lucha beneficia, salva vidas, como diría un muy buen amigo, la lucha contra la corrupción salva vidas, también da bienestar, porque créanmelo, el sufrimiento, y eso es lo que yo a veces no comprendo, porque los políticos, la mayor parte de políticos, pues tenemos un contacto directo con la gente con mucha necesidad. El sufrimiento que hay realmente en Guatemala, y sobre todo en los hospitales nacionales, etcétera, en el ICS mismo, que se ha deteriorado muchísimo la calidad del servicio, es enorme. Ustedes como ciudadanos, no ya como fiscal, sino como un ciudadano joven, como un diputado relativamente joven, porque ustedes estaban hablando y a mí había un trozo de alma que se me iba achicando y arrugando,
¿cómo un oncólogo que ha salido hoy, que cura cáncer de gente, o sea, se tienen que ver casos lamentables, y creo que todos hemos vivido en un entorno próximo alguno, ¿cómo un oncólogo puede dedicarse a robar, lo digo yo, no lo dice usted, a robar un dinero que sabe que puede prolongar o salvar la vida de alguien? Es decir, ustedes hablaban y yo no comprendía, bueno, sí comprendía, no quería entender. Como ciudadanos, no ya como fiscal ni diputado, como ciudadanos, ¿qué les produce esto? Fiscal, ¿qué le produce como ciudadano? Bueno, si bien es cierto, aquí vengo a hablar en mi labor de fiscal, creo que es un tema que toca fibras muy humanas, porque estamos hablando de la salud de la gente, estamos hablando de vida, como usted lo indica. Yo siempre he dicho de que, y se los decía en un momento, de que la salud es una necesidad básica que el Estado tiene la obligación de cubrir con calidad, pero lamentablemente, lejos de cubrirse de esa forma, lo que la investigación de momento ha determinado, pues, en este caso en particular, es que se ha lucrado con la salud de la población. 30 segundos, Luis Pedro. Bueno, muchísima indignación y tal vez vamos viendo que las ciencias penales se vayan apuntando a que los temas de corrupción eventualmente puedan traducirse en homicidios, porque esa es la realidad en muchos casos, la falta de medicina o la falta de un tratamiento adecuado. En el caso de Pisa lo estamos viendo, vamos a ver el desenlace de ese caso. Creo que va a ser una punta de lanza interesantísima del precedente que se pueda generar, de que pueda tipificarse no solo por los temas de cohecho, de tráfico de influencias, etcétera, sino ya realmente ya de delitos contra la vida. Bueno, de las entrevistas que uno hace, pocas conmueven. Y cuando uno ve personas como el fiscal Juan Francisco, a quien yo desde aquí quiero que le reconozcamos cada uno en nuestro corazón su trabajo y el de otros compañeros, porque él dejó aquí claro que era un grupo y no es la primera vez que viene, o el de diputados como Luis Pedro Álvarez y otros compañeros y compañeras, ¿verdad?, que también lo hacen. Yo creo que estremece el alma ver cómo se puede ser tan vil, tan ruin y tan miserable, no ya de robar, que siempre se es vil, ruin y miserable, sino de robar algo que produce o puede producir la muerte de una persona sin ningún sentimiento y encima disfrutarlo con bienes materiales. Yo creo que no tengo palabras y si sigo hasta me voy a emocionar. Así que voy a dejar aquí porque con esta edad ya las cosas producen ciertos efectos. Y otra cosa, Pedro, creo que es importantísimo que quienes están prófugos puedan ser capturados. Tuvimos hoy información extraoficial que el señor Alejos tranquilamente a las 6 de la mañana estaba en el gimnasio Sporta de Carretera Salvador haciendo ejercicio. Entonces, ya no haga muchos estiramientos a partir de mañana. Cumplir con esas órdenes de captura y que los responsables vayan a prisión. Fiscal Sandoval, Luis Pedro Álvarez, otros amigos que nos han escrito y nos han dicho estamos investigando cosas, no lo voy a decir en cámara. Muchas gracias a ustedes dos, a quien nos ha escrito y a todos. Y no se vayan que volvemos con otro tema. Muchas gracias.